Saludamos a esta hora con nuestra invitada. Se trata de la abogada y activista de derechos de los niños y de derechos humanos, Sibel Martínez. Doctora Martínez, ¿cómo está? Buenas tardes, bienvenida. Le acompañamos y le saludamos Washington Yepes, quien le habla Licenia Espinel. En los últimos días, la delegada de la UNICEF para Protección y Acción Humanitaria visitó el Ecuador para reunirse con autoridades y hablar sobre el problema del reclutamiento de menores por parte de las bandas del crimen organizado, el incremento de la participación de niños y adolescentes en hechos delictivos. Y ahí se plantea el debate si es necesario o no tipificar el reclutamiento de niños como un delito. Usted ha seguido de cerca el caso de la problemática que tiene que ver con la niñez. ¿Qué opinión le merece este escenario de que está viviendo el Ecuador? ¿Es no o no necesario tipificar el reclutamiento de niños como un delito? Bueno, muchísimas gracias, Liceña, Washington. El reclutamiento de niños, niñas y adolescentes con fines delictivos ya consta como delito. El artículo 369.1 eh, del Código Integral Penal así lo prevé. Y esto corresponde a una modificación que se hizo de varias leyes en marzo del 2023, el 29 de marzo del 2023. Ahora, si bien está establecido ya o tipificado como tal este tema, no es menos cierto que antes también teníamos y tenemos vigente el artículo de trata de personas, el 91, en Ujú. donde se establecía con claridad, por ejemplo, que constituye trata con fines de explotación sexual o laboral, ¿no? Entre otros temas, el reclutamiento forzoso para conflictos armados o para el cometimiento de actos penados por la ley. Así lo establece la norma. Entonces, como siempre, no es falta de norma lo que tenemos, sino falta de conocimiento respecto a este grave flagelo, falta de voluntad política, por supuesto, capacitación a los operadores de justicia y datos. Yo creo que eso es muy importante. Nos hablan de algunos datos, la policía nos ha dicho, ¿no es cierto?, algunos datos que incluso ustedes replicaron, 1.326 adolescentes que dejaron de estudiar por reclutarse o ser reclutados más bien por el crimen organizado. Sin embargo, no hay un detalle, una investigación profunda que nos permita determinar algunos temas que harían la diferencia, porque aquí estamos muy obligados, muy, digamos, siempre hablamos del punitivismo por sobre todas las cosas, ¿no es cierto? Y si bien en este caso coincido, hay que poner, digamos, en la mesa esta posibilidad. Digamos, cuando se capta niños, cuando han formado parte de bandas delictivas, se los mete a todos en el mismo saco y no se hace esa disquisición de entender que estos niños son víctimas y que por lo tanto Ujú. estos delincuentes deben enfrentar no solamente, ¿no es cierto?, el haber delinquido o haber, por ejemplo, secuestrado, sino que además han captado niños, han reclutado niños y por lo tanto se enfrentan a este delito. Este análisis no existe, por eso yo digo, la capacitación de los operadores de justicia es vital. Primero, para poner en práctica este artículo que ya está previsto, y que yo les diría algo que me parece interesante. Si hablamos de trata o de reclutamiento, cuando hablamos de trata con fines de explotación laboral o sexual, que sería también en este caso, la prisión es mucho más alta. Ujú. ¿No? Los daños de prisión es mucho más alta. Por lo tanto, sea como reclutamiento o sea como trata con fines de explotación en niños, al final del día hay una norma establecida que si se conocería o se tendría este enfoque de niñez y adolescencia, ya la tendríamos que poner en práctica, ¿no? Ahora, doctora, una pregunta que podría ser un tanto compleja de absolver, pero que sin embargo la planteo, porque si bien ya está tipificado la temática como usted lo señala, se vuelve bastante complicado identificar a los responsables, porque como todos sabemos, estos trabajan subterráneamente. Y entonces, ¿qué mecanismos cree usted que serían los más idóneos que puedan determinarse o establecerse a fin de poder identificar a esta gente que recluta menores y sancionarlos en su momento, ¿no? Luego de los procesos que sean pertinentes. A ver, el problema de reclutamiento no es nuevo, digamos, para nuestro país, quizás sí, pero hay ya investigaciones en otros países, Colombia, México, ¿no es cierto?, que han enfrentado esta situación. Nosotros recién estamos dándonos cuenta, por ejemplo, y un poco despojándonos de lo que hace no mucho tiempo decíamos y algunos
digamos, estrellados, siguen considerando que los niños tienen que ser sancionados como adultos, ¿no? No entendemos qué orilla a estos niños a formar parte de estas bandas delictivas. Y por lo tanto, la investigación es supremamente necesaria. No tenemos, por ejemplo, conocimiento de desde cuándo estos niños son o a qué edad son reclutados. Se hablan de niños pequeños, menores de 10 años, también se hablan de niños o adolescentes hasta 17 años, pero sería interesante saber cuál es la edad o la media en donde son más cooptados, ¿no es cierto? Es también importante poner en el foco de atención a las niñas. De las niñas no se hablan y las niñas también son cooptadas por el crimen organizado. Sí. Muchas de ellas son esclavas sexuales, utilizadas para tareas domésticas y de cuidados, y de esto tampoco tenemos datos, ni está siquiera en nuestro imaginario. ¿Cómo se eligen a los niños? Es algo que también tenemos que conocer y desenmarañar. No, hay factores de elegibilidad, por supuesto que sí. La obediencia, la maleabilidad, pero no tanta, o sea, que se tenga un poco más de firmeza para ejecutar las órdenes dadas, pero a la vez una subordinación malsana en donde los niños por miedo hacen lo que se les pida. Son temas que debemos conocer. ¿Cuáles son las razones principales, por ejemplo, para ser parte de la delincuencia organizada? Y ahí nos va a doler el corazón, porque la mayoría de los niños que digamos, forman parte de estas bandas, no lo hacen simplemente porque quieren tener plata o dinero, buscan seguridad y protección. Y efectivamente, cosas que el Estado no brinda, ¿no es cierto? Seguridad alimentaria, educación, salud, protección social, trabajo digno para sus padres. Entonces, si no tenemos estos datos, mal podemos comenzar siquiera a hablar de política pública para prevenir este flagelo. Creo que lo importante es conocerlo primero. Y frente a esa situación y teniendo datos reales, ahí sí vamos a saber qué hacer. Y lo que hay que hacer desde la mirada de los niños siempre es holístico, integral, ¿no? Porque las medidas parches seguramente exacerban este problema. Y les pongo un ejemplo muy claro. Todos estamos poniendo foco de atención a la comunidad, pero nos hemos olvidado, ¿no? Porque son lugares en donde se están cooptando niños. Pero nos hemos olvidado de las redes sociales o del mundo digital, que a través de este mundo digital también se los está cooptando. ¿Qué hacemos para prevenir la violencia o este riesgo que tienen los niños en el mundo digital? Absolutamente nada. No tenemos una ruta de atención frente a estos hechos también no violentos. No están siquiera en nuestro imaginario. Entonces, en la medida en que no conozcamos a profundidad este problema, todo lo que hagamos o lo exacerba o simplemente no logrará un cambio y lo que pedimos es un cambio. Ahora, doctora Martínez, de datos que tiene la Policía Nacional hasta el momento, hasta el mes de junio al menos, se dice que 1.326 niños y adolescentes han sido detenidos por diferentes delitos, entre ellos tenencia ilegal de armas, sicariato, microtráfico, robo a personas y otros asociados al crimen organizado. ¿Qué nos revela esta cifra como sociedad por un lado y por otra, estos niños, estos adolescentes que se ven inmersos en este tipo de delitos graves como sicariato, por ejemplo, tienen la posibilidad de reinsertarse en la sociedad, de rehabilitarse y de poder continuar con sus vidas? Lo primero que nos revelan esos datos es que es la ausencia del Estado, que el crimen organizado está llegando a lugares en donde efectivamente no puede llegar el Estado y está ofreciendo cosas que el Estado no ofrece. Y que por lo tanto estos niños, lejos de ver un delito el momento de ser reclutados en estas bandas, ven como una oportunidad de vida incluso, ¿no es cierto?, de ser socializados, de ser respetados, de tener, digamos, cosas que el Estado ni siquiera les brinda. Eso por un lado. Por el otro también debemos, y concatenado a esto, analizar, por ejemplo, la migración. Son niños también que están aquí y cuyos padres han migrado. Eso también los pone en riesgo. Hay varios, lo que quiero decir es que hay varios factores que deben ser analizados a la hora de tratar esta grave problemática. Y sí, en efecto, al final, digamos, sin conocimiento, sin saber qué es lo que tenemos que hacer, y pese a que los datos son muy decidores, ¿no? 1.326 adolescentes no es un dato menor, y sin embargo, no hay, por ejemplo, un programa en donde el Ministerio de Educación haya tratado, ya hace tiempo, porque esto se conoce ya, 200.000 niños dejaron de estudiar tras la pandemia, y no hay ningún programa de inserción escolar. Entonces, si no hacemos nada para prevenir este flagelo, revisaba datos justamente para la entrevista y veía que el ministerio, el ministro de Inclusión Social, hablaba no hace mucho, en mayo,
de 354.000 menores de edad en mendicidad, en situación de mendicidad. Y solamente el 4% de estos niños son protegidos por el Estado. ¿Qué esperamos con estas cifras? O sea, lo mínimo que podemos esperar es que estos niños se enrolen no solamente a la delincuencia, ¿no es cierto? A la delincuencia organizada, a cualquier situación que les brinde protección y seguridad. Y entonces creo que como sociedad estamos fallando porque al mirar a los niños debemos hablar del Estado, de la familia y de la sociedad. Hay situaciones muy complejas, ¿no? Hay niños que una de las razones por las cuales ven en esto una posibilidad es cuando son maltratados en sus familias, carentes de, digamos, de medios de subsistencia, pero también de afecto. Y Ujú. frente a esa situación también es hora de comenzar a hablar de las familias y su rol de protección. Frente a Es todos, decir, frente a todo esto, doctora Sibel, estamos a las puertas de un cambio de gobierno. Ya el 20 de agosto tenemos elecciones y posiblemente tengamos ya un nuevo presidente o presidenta, o tendremos que esperar un poco más, pero en definitiva estamos cerca de un cambio de gobierno. Los candidatos en sus propuestas, de lo que usted ha podido observar, ¿alguno topa esta problemática? ¿Alguno toma en cuenta la situación por la que atraviesan los niños en el Ecuador, el estado en el que se encuentran los niños, no solo los que están involucrados lamentablemente en hechos violentos, sino el estado general de cómo vive la niñez en el Ecuador? si alguno pone en el centro de su plan de trabajo a los niños para cuidarlos y protegerlos, no, en realidad no, y creo que es algo que se debe hacer. Si la visión esta de seguridad, porque es algo que está muy en boga, ¿no? Seguridad y violencia son los dos temas que se tratan. Sin embargo, hay distintas visiones y aristas. Una de ellas es desde la estatura de los niños. Ver la violencia desde la estatura de los niños y ver lo que están viviendo obliga a que existan respuestas integrales. Tampoco, digamos, las he visto. Yo bregaría y esperaría porque hoy que estamos próximos a un debate, uno de los ejes sea qué vamos a hacer para proteger a los niños, niñas y adolescentes de este país, ¿no es cierto? Porque siempre confundimos su capacidad de resistencia, más bien su resiliencia con capacidad de resistencia y muchas veces al daño, ¿no? Entonces creo que hay que poner acento en este tema. Otra cosa que es importante, que nadie ha tocado, por ejemplo, vimos, ¿no? Cómo hubo, si usted quiere, un acuerdo, entre comillas, de pacificación en donde se garantizaba el crimen organizado que ya no iban a pedir vacunas y que de alguna manera dejaban las armas. Nadie habló, ni nadie exige que devuelvan a los niños que han sido reclutados por estas bandas. Comencemos por eso, ¿no? Exijamos que devuelvan a los niños, exijamos que, digamos, estas bandas los dejen para poder socializarlos, para poder protegerlos y reinsertarlos en la sociedad, en todo el entorno en donde ellos deben desenvolverse, que deben ser sanos, seguros, libres de violencia, con igualdad de oportunidades. Para finalizar, doctora Martínez, ¿cuál debería ser la principal tarea dedicada a la protección de los niños por el nuevo gobierno? Y ya usted hizo un análisis del tema de la seguridad, pero no es el único que está afectando a los chicos. Hay el tema de la falta de acceso a la educación, por ejemplo, que también es un problema muy grave para la niñez. Pero ¿cuál debería ser la principal tarea del nuevo gobierno frente a los niños? Bueno, yo creo que es de extrema importancia que el sistema de protección de derechos de los niños funcione a nivel nacional. Esto implica el trabajo interinstitucional, ¿no? De todas las entidades que forman parte de ese sistema. Tener una cabeza de ese sistema, porque hasta el día de hoy, digamos, la política pública de los niños no se hace con suficiencia porque no hay un ente rector de esa política pública. Por lo tanto, hay que bregar porque el Código de la Niñez y la Adolescencia, que va años en reforma en la Asamblea, salga. Y por supuesto, creo que aquí lo importante no es solamente tener voluntad política, sino conocimiento. Ujú. Y frente a ese tema, exigir, ¿no? Que se ponga en el centro a los niños. Y yo digo en general a los grupos de atención prioritaria tan venidos a menos. Y yo creo que trabajar en un enfoque de derechos humanos, ¿no? Eso es básico en la situación que estamos viviendo.